Valeria sintió el crujido de sus propias costillas contra el suelo de piedra mientras se arrastraba fuera del camino, protegiendo su vientre de 7 meses con la poca fuerza que le quedaba en los brazos. El frío de la noche en la sierra era un cuchillo que le cortaba la respiración, pero el dolor de la traición dolía mucho más que el clima. Su propio esposo la había dejado tirada en medio de la nada, llevándose los pocos ahorros y la esperanza de un futuro para su hijo. Con el vestido desgarrado y los pies sangrando, divisó a lo lejos la silueta de un rancho que parecía sacado de un cuento de olvido. No sabía si llegaría viva a la tranquera, pero el instinto de madre la obligó a levantarse una vez más, aunque cada paso se sentía como si 1000 agujas le atravesaran la espalda. Antes de seguir con este relato que te helará la sangre pero te entibiará el corazón, te invito a que te suscribas a Historias del Rancho Viejo y actives la campanita para que no te pierdas ni un solo capítulo de nuestra vida en el campo. Al llegar a la entrada de Madera Vieja, Valeria vio a un hombre de espaldas, ancho como un quebracho y silencioso como la tumba. Era Julián. Ella no pidió dinero, ni comida, ni compasión. Solo estiró una mano temblorosa y suplicó por una noche, tan solo una noche, junto al calor del fogón que ardía en el porche. Julián no dijo una palabra. Sus ojos eran pozos oscuros que habían visto demasiada tragedia, pero se hizo a un lado y señaló una cabaña de adobe al fondo del corral. Valeria entró colapsando sobre un montón de paja seca, pensando que ese sería el final de su penuria, sin imaginar que el verdadero misterio apenas comenzaba a gestarse en la oscuridad de ese rancho silencioso. A la mañana siguiente, el sol apenas empezaba a entibiar el rocío cuando Valeria escuchó un golpe seco afuera de su puerta. Con el miedo todavía pegado a la piel, se asomó por la rendija de la madera y vio algo que la dejó sin aliento. No había nadie allí, pero frente al umbral descansaba una pila de leña perfectamente cortada, suficiente para mantener un fuego encendido durante todo el día. Julián ya estaba lejos, montando su caballo hacia los potreros del fondo, sin haber emitido un solo saludo. Valeria comprendió que en ese lugar las palabras sobraban y que aquel hombre hosco tenía una forma muy distinta de comunicarse. Pasaron los días y la rutina del rancho se instaló en sus huesos. Ella comenzó a limpiar la casa grande y a remendar la ropa vieja de Julián en agradecimiento, encontrando siempre, cada bendita mañana, esa ofrenda de madera seca en su puerta. Sin embargo, una tarde, mientras recolectaba unos huevos del gallinero, Valeria encontró algo que Julián guardaba bajo llave en un baúl antiguo que había quedado entreabierto por descuido. Eran ropas de bebé, diminutas y amarillentas por el paso de las décadas, y una carta que hablaba de una pérdida tan grande que explicaría por qué el dueño del rancho El Olvido había decidido enterrar su voz para siempre. Justo cuando Valeria terminaba de leer las primeras líneas que revelaban el oscuro secreto de Julián, sintió una puntada violenta en el vientre que la hizo caer de rodillas, dándose cuenta de que el bebé se estaba adelantando en medio de una tarde donde las nubes negras ya empezaban a devorarse el cielo. El cielo se cerró de golpe sobre el rancho, transformando la tarde en una boca de lobo mientras Valeria, sofocada por el dolor, intentaba regresar a su cabaña antes de que la primera gota de lluvia la alcanzara. Cada contracción era un latigazo que la dejaba sin aire, y el descubrimiento de aquellas ropitas de bebé en el baúl de Julián le martilleaba la cabeza. Ahora entendía que ese hombre no era solo hosco, sino que cargaba con un luto que el tiempo no había podido borrar. Al llegar a la puerta, el sudor frío le empapaba la frente, y el miedo de enfrentar un parto prematura y en total soledad la paralizó por un segundo. Pero allí estaba de nuevo, la pila de leña fresca, esperando por ella como un guardián silencioso. Valeria entró arrastrándose y, con las pocas fuerzas que le quedaban, comenzó a avivar las brasas del pequeño hogar de adobe mientras afuera el viento empezaba a aullar como un animal herido. El secreto que acababa de leer en esa carta amarillenta decía que Julián también había esperado un hijo que nunca llegó a nacer, y que la madre había partido con el pequeño en una noche de tormenta exactamente igual a esta. ¿Sería por eso que la ayudaba, o era simplemente una forma de redimir un pasado que lo perseguía en cada rincón de aquel campo desolado?
Antes de contarte el impactante encuentro que tendrán estos dos seres bajo el rugido de la tormenta, quiero preguntarte, ¿crees que el destino nos pone en el camino de personas que sufren nuestro mismo dolor para que podamos sanar juntos? Déjame tu comentario abajo, porque tu opinión es lo que da vida a este rancho. La tormenta estalló con una furia que parecía querer arrancar los techos de cuajo, y Valeria soltó un grito que se perdió entre los truenos cuando sintió que su cuerpo ya no aguantaba más. No había médicos, no había parteras, solo el calor de la leña de Julián y la inmensidad de la noche rural. De pronto, la puerta de la cabaña se abrió de par en par y la silueta de Julián apareció recortada por un relámpago. Traía consigo una olla de agua hirviendo y paños limpios, pero sus ojos no mostraban la dureza de siempre, sino un terror profundo, como si estuviera viendo a un fantasma regresar del pasado. Él no dijo nada, simplemente se arrodilló a una distancia respetuosa y comenzó a alimentar el fuego con una urgencia desesperada, como si de ese calor dependiera la vida de ambos. Valeria buscó su mano en un momento de agonía y, por primera vez, sintió el contacto de esa piel curtida por el trabajo. Julián le apretó los dedos con una fuerza que le dio el coraje necesario para el último esfuerzo. Entre el olor a madera quemada y el sonido de la lluvia golpeando el barro, un llanto agudo y vital cortó el aire, anunciando que la vida se había abierto paso contra todo pronóstico. Julián tomó al pequeño con una delicadeza que contrastaba con sus manos toscas y, al envolverlo en la manta de lana, una lágrima solitaria rodó por su mejilla, rompiendo finalmente el muro de hielo que había construido durante años. Sin embargo, la alegría duró poco, pues mientras Valeria intentaba abrazar a su hijo, notó que Julián miraba hacia la ventana con horror, viendo como una figura desconocida se acercaba al rancho a caballo, desafiando la tempestad con intenciones que nada tenían que ver con la piedad. El jinete se detuvo frente a la cabaña, y el relincho de su caballo se confundió con el llanto del recién nacido. Valeria, todavía debilitada y con el corazón galopando en su pecho, reconoció de inmediato esa silueta incluso bajo la cortina de agua. Era su esposo, el hombre que la había abandonado a su suerte en la ruta. No venía arrepentido, ni buscaba el perdón, venía con los ojos inyectados en codicia, sabiendo que Valeria llevaba consigo la única prueba de una herencia que él pretendía reclamar tras su supuesta muerte. Julián se puso de pie lentamente, dejando al bebé con cuidado en el regazo de su madre, y su postura cambió por completo, transformándose en una muralla infranqueable de carne y hueso. El extraño gritó desde afuera, exigiendo que la mujer saliera y entregara lo que le pertenecía, amenazando con prender fuego a la estructura si no obedecían. La tensión en la habitación se volvió tan espesa que el humo del fogón parecía estancarse en el aire, mientras Valeria abrazaba a su hijo con una fuerza desesperada, temiendo que el pasado terminara de destruir el pequeño refugio que el destino le había regalado en medio del campo. Julián salió a la lluvia sin decir una sola palabra, pero con el hacha que usaba para cortar la leña apretada firmemente en su mano derecha. El esposo de Valeria soltó una carcajada burlona al ver a un simple peón de campo intentando detenerlo, pero su risa se cortó en seco cuando vio la determinación en el rostro de aquel hombre que ya no tenía nada que perder porque ya lo había perdido todo una vez. Julián no atacó, simplemente se plantó en medio del barro, dejando que el agua le corriera por la cara, y señaló con el hacha el camino de salida del rancho con un gesto que no admitía discusiones. Hubo un silencio eterno donde solo se escuchaba el rugido de la tormenta, hasta que el cobarde, intimidado por la presencia casi espectral de Julián, espoleó a su caballo y desapareció en la oscuridad del monte, jurando que volvería con refuerzos. Julián regresó a la cabaña empapado hasta los huesos, se sentó nuevamente junto al fuego y, por primera vez en años, rompió su voto de silencio para susurrarle a Valeria que mientras hubiera leña en ese rancho, nadie volvería a lastimarla ni a ella ni al niño. El secreto del baúl ya no era una carga, sino el puente que unía a dos almas rotas que habían decidido, en esa noche de milagros y barro, que la soledad ya no sería su única compañera. Los días que siguieron a la tormenta trajeron una paz extraña,
pero cargada de una vigilancia constante. Julián ya no se alejaba a los potreros lejanos, se quedaba cerca, arreglando los cercos y manteniendo siempre un ojo en el horizonte, mientras Valeria recuperaba las fuerzas dentro de la cabaña. El pequeño, al que decidió llamar Gabriel en honor a la fuerza silenciosa que los protegía, llenaba con sus balbuceos los rincones que antes solo conocían el polvo y el silencio. Valeria comenzó a notar que Julián no solo dejaba leña frente a su puerta, sino que ahora también aparecían pequeños cuencos con leche fresca de vaca y algunos frutos silvestres que él mismo recolectaba al amanecer. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los cerros, Valeria se acercó a la casa grande y encontró a Julián sentado en el porche, tallando un trozo de madera con una paciencia infinita. Sin mediar palabra, ella se sentó a su lado, sintiendo que el peso de la angustia se disolvía con el aroma del cedro recién cortado. No necesitaban explicaciones, porque en el campo, cuando el invierno se acerca, la supervivencia y la compañía son la misma cosa. Sin embargo, esa tranquilidad se vio interrumpida cuando un vecino del pueblo llegó al galope con una noticia que hizo que Julián soltara su cuchillo de talla. El marido de Valeria no se había ido lejos, sino que estaba en la pulpería del pueblo cercano, intentando convencer al comisario local de que un ermitaño loco tenía secuestrada a su mujer y a su hijo recién nacido. La noticia cayó como un balde de agua helada sobre el rancho, y Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía que el sistema solía favorecer a los hombres de palabra fácil frente a los que, como Julián, habían elegido el silencio. Pero Julián no mostró miedo. Se levantó, entró en la casa y regresó con el baúl antiguo, aquel que contenía las ropitas amarillentas y el secreto de su pasado. Lo abrió frente a Valeria y, debajo de las prendas de bebé, extrajo unos documentos legales que habían estado guardados por más de 30 años. Eran los títulos de propiedad del rancho El Olvido y un antiguo favor adeudado por el juez de paz de la provincia. Julián miró a Valeria a los ojos y, con una voz ronca que parecía salir desde el fondo de la tierra, le dijo que el hombre que la había abandonado no sabía con quién se estaba metiendo, pues en esas tierras la ley no la dictaba quien gritaba más fuerte, sino quien tenía las raíces más profundas. Prepararon un plan para recibir a la comitiva que seguramente llegaría al día siguiente, mientras el frío empezaba a arreciar y la leña frente a la puerta se acumulaba más que nunca, como si Julián estuviera preparándose para un asedio que definiría el futuro de la familia que estaban formando sin darse cuenta. Justo cuando la primera luz del alba iluminó la tranquera, el sonido de varios caballos y el brillo de una insignia oficial anunciaron que el momento de la verdad había llegado, poniendo a prueba no solo la valentía de Julián, sino la voluntad de Valeria de reclamar su libertad de una vez por todas. El polvo se levantó en una nube densa cuando el comisario y 3 hombres armados frenaron en seco frente a la casa principal, con el esposo de Valeria señalando hacia la cabaña de adobe con un dedo cargado de odio y mentiras. Valeria salió al porche apretando al bebé contra su pecho, sintiendo como el terror le subía por las piernas, pero antes de que el oficial pudiera decir una sola palabra, la puerta de la casa grande se abrió y Julián salió con una calma que helaba la sangre. No llevaba el hacha, sino los papeles amarillentos y una medalla de honor que nadie en el pueblo sabía que poseía. Ganaba en las antiguas guerras de frontera cuando el coraje se medía cara a cara. El comisario, al reconocer la firma en los documentos y ver el respeto que imponía la sola presencia de Julián, bajó el arma y ordenó a los demás que hicieran lo mismo, ignorando los gritos desesperados del marido que exigía justicia por un supuesto rapto. Julián caminó hasta el centro del patio, entregó los papeles al oficial y, señalando al cobarde que se escondía tras los caballos, sentenció con una voz que retumbó en todo el valle que en su rancho no se refugiaban delincuentes, sino almas que la vida había castigado injustamente. En ese momento, el comisario comprendió la verdad: no había secuestro, sino un hombre protegiendo lo que el otro había despreciado, y tras una breve deliberación, ordenó al marido que se retirara de la propiedad bajo amenaza de calabozo por falso testimonio y abandono de persona. Cuando el estrépito de los cascos se perdió a lo lejos y el silencio regresó al rancho El Olvido, Valeria se dejó caer en el banco del porche,
sollozando de puro alivio mientras el sol de la mañana empezaba a calentar la tierra húmeda. Julián se acercó lentamente y, por primera vez en toda la historia, puso su mano sobre el hombro de Valeria, un gesto que valía más que cualquier promesa de amor eterno escrita en un papel. La victoria no solo había sido legal, sino espiritual. El pasado de Julián, sellado en aquel baúl de dolor, finalmente servía para darle un futuro a alguien más, transformando su tragedia personal en el escudo de una nueva familia. Pasaron las semanas y el invierno golpeó con fuerza, pero el frío ya no era una amenaza, porque la leña nunca faltó y el fogón de la casa grande ahora siempre tenía 2 lugares más en la mesa. Valeria ya no vivía en la cabaña de adobe, sino que sus pertenencias y el llanto alegre de Gabriel se habían mudado a las habitaciones principales, llenando de vida los pasillos que durante décadas solo habían albergado fantasmas. Sin embargo, una tarde de neblina espesa, un ruido extraño proveniente del viejo galpón de herramientas hizo que Julián se pusiera alerta, descubriendo que el destino todavía guardaba una última sorpresa que pondría a prueba la paz que tanto les había costado conseguir. Julián avanzó entre la niebla con el paso sigiloso de quien conoce cada centímetro de su tierra, sintiendo que el aire se volvía más pesado a medida que se acercaba al galpón. Al abrir la pesada puerta de madera, no encontró a un enemigo, sino a una yegua exhausta y herida que apenas lograba mantenerse en pie, llevando sobre su lomo las marcas de un maltrato reciente. Valeria, que lo seguía de cerca envuelta en su rebozo, ahogó un grito al reconocer al animal. Era la yegua que su marido se había llevado el día que la abandonó, la misma que ahora regresaba sola, como un mensajero silencioso de una tragedia que había ocurrido campo adentro. Julián revisó las alforjas y encontró algo que le heló la sangre. No había dinero ni joyas, sino una pequeña medalla de plata con el nombre de Valeria grabado, la única joya que ella había conservado de su madre y que aquel hombre le había arrancado del cuello antes de dejarla tirada. El regreso del animal herido y el objeto recuperado eran la señal definitiva de que el destino había cobrado sus deudas en el camino, dejando a Valeria finalmente libre de las sombras que la perseguían desde que salió de la ciudad. Aquel hallazgo marcó el verdadero inicio de una nueva era en el rancho El Olvido, donde las cicatrices del pasado empezaron a cerrarse bajo el cuidado mutuo y el trabajo constante. Valeria se encargó de sanar a la yegua con la misma paciencia con la que Julián la había sanado a ella, mientras el pequeño Gabriel crecía fuerte, gateando por los pisos de madera lustrada y llenando la casa de una risa que espantaba hasta el invierno más crudo. Julián, que antes se hundía en el silencio absoluto, ahora pasaba las noches junto al fuego contándole a Valeria historias de sus antepasados, de cómo habían levantado esas paredes piedra sobre piedra, y de cómo la tierra siempre devolvía el amor que se le entregaba. La leña que antes aparecía frente a la puerta ahora ardía en una sola chimenea grande, uniendo 2 vidas que el dolor había separado del mundo y que el azar había juntado en un rincón olvidado de la sierra. Pero una tarde, mientras Valeria miraba el horizonte desde el porche, vio aparecer una figura cansada que caminaba con dificultad hacia la tranquera, alguien que no traía armas ni rencores, sino una verdad que cambiaría para siempre la percepción que Valeria tenía sobre su propia familia y el origen de su desdicha. La figura que avanzaba entre los pastizales resultó ser una mujer anciana, de piel curtida como el cuero y ojos que guardaban la sabiduría de 1000 inviernos. Se detuvo ante la tranquera, sosteniéndose en un bastón de canelón, y su mirada se clavó en Valeria con una intensidad que la dejó sin aliento. No era una desconocida, era la tía de Valeria, la única persona que había intentado defenderla cuando su esposo comenzó a mostrar su verdadera cara de lobo. La anciana traía consigo una pequeña bolsa de tela y una noticia que caía como un rayo en un día despejado. El marido de Valeria no había actuado solo, sino que había sido manipulado por el propio hermano de Valeria, aquel que ella creía su protector, para quedarse con la herencia de las tierras familiares que les correspondían por ley. La traición era un círculo perfecto que ahora se cerraba frente a sus ojos, revelando que el abandono en el camino no había sido un arrebato de ira,
sino un plan fríamente calculado para que ella desapareciera del mapa para siempre. Julián, que escuchaba desde las sombras del porche, sintió que la furia le quemaba las entrañas, pero al ver el rostro de Valeria, comprendió que el odio no era la respuesta que ella necesitaba en ese momento de revelación devastadora. La anciana entregó a Valeria la bolsa de tela, que contenía las escrituras originales de las tierras que le habían robado, rescatadas de un incendio que el hermano había provocado para borrar toda evidencia. Valeria lloró amargamente, no por el dinero o las tierras perdidas, sino por la ruptura definitiva de la sangre, dándose cuenta de que su verdadera familia no era aquella con la que compartía el apellido, sino el hombre silencioso que le había cortado leña cada mañana sin pedir nada a cambio. Julián se acercó, tomó las escrituras y, con un gesto de determinación absoluta, las arrojó al fuego del fogón, explicando que en ese rancho no necesitaban papeles manchados de traición para ser felices. El pasado quedó reducido a cenizas mientras las llamas bailaban en los ojos de los tres, sellando un pacto de silencio y lealtad que ninguna ley de los hombres podría romper jamás. La tía decidió quedarse en el rancho, aportando sus conocimientos de hierbas y partos, transformando el rancho El Olvido en un pequeño bastión de resistencia contra la maldad del mundo exterior. Sin embargo, justo cuando la paz parecía ser un horizonte sin fin, una carta con sello oficial llegó desde la capital, anunciando que un nuevo trazado de caminos pasaría exactamente por el medio del potrero principal, amenazando con destruir el refugio que tanto esfuerzo les había costado reconstruir. El papel oficial temblaba en las manos de Valeria mientras leía aquellas palabras frías que amenazaban con pasar una línea de progreso justo por encima del corazón de su hogar. Según el trazado del nuevo gobierno, el rancho El Olvido debía ser dividido en dos, y la cabaña de adobe, donde Gabriel había nacido y donde la leña de Julián había obrado el milagro de la sanación, sería demolida para dar paso a una ruta provincial. Julián, al escuchar la noticia, no gritó ni maldijo, se quedó mirando el horizonte con una fijeza aterradora, como si estuviera calculando el peso de cada piedra que componía su mundo. No estaban luchando contra un esposo traidor o un hermano ambicioso, sino contra una maquinaria estatal que no entendía de historias, de dolores mudos ni de la calidez de un fogón en noches de tormenta. Valeria sintió que el miedo la invadía de nuevo, pensando que el destino se ensañaba con ella cada vez que lograba encontrar un poco de paz, pero Julián se levantó, se puso su viejo poncho de lana y le dijo que ningún agrimensor pondría un pie en sus tierras sin antes entender qué significaba la palabra pertenencia. Durante las semanas siguientes, el rancho se convirtió en un hormiguero de actividad silenciosa. Julián no se preparaba para una guerra de fusiles, sino para una de resistencia histórica. Comenzó a desenterrar los antiguos hitos de piedra que sus abuelos habían colocado un siglo atrás, marcas que según las leyes antiguas de la provincia otorgaban un derecho de paso sagrado a las familias originarias de la sierra. Valeria, por su parte, utilizó la medalla de plata recuperada y los conocimientos de su tía para convocar a los vecinos de los campos aledaños, personas que también vivían en el olvido pero que compartían el mismo código de honor. Antes de que el conflicto escalara a un punto sin retorno, quiero que pienses en esto. ¿Hasta dónde llegarías tú para proteger el lugar donde tu familia encontró la esperanza por primera vez? Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el desenlace de esta lucha épica. Cuando los ingenieros llegaron con sus teodolitos y sus camisas blancas almidonadas, no encontraron un campo vacío, sino a una comunidad entera sentada en silencio frente a la tranquera de Julián, con fogones encendidos y pilas de leña que ardían desafiantes bajo el sol del mediodía, bloqueando el avance de cualquier máquina que pretendiera profanar el suelo que Valeria ahora llamaba su casa. El ingeniero jefe, un hombre de ciudad con anteojos finos, bajó del vehículo con un plano enrollado bajo el brazo, pero sus botas de cuero brillante se hundieron de inmediato en el barro que Julián había inundado estratégicamente esa misma madrugada. Al levantar la vista, se encontró con una muralla humana. No eran soldados, sino paisanos de rostros curtidos que sostenían mates calientes como si fueran armas de paz. Julián dio un paso al frente,
con el peso de los años y la autoridad de la tierra sobre sus hombros, y extendió un mapa de lino viejo, manchado de café y tiempo, que mostraba que debajo de ese potrero descansaban los restos de los primeros pobladores de la región, un cementerio histórico que ninguna ley de progreso tenía permiso para remover. El ingeniero intentó argumentar sobre el bien común y el avance de la nación, pero sus palabras sonaban huecas frente al silencio sepulcral de los vecinos y el llanto repentino de Gabriel, que Valeria sostenía en alto como el estandarte vivo de esa lucha. La tensión creció cuando uno de los capataces de la obra intentó mover una de las piedras del hito con una palanca, pero en ese instante, el cielo, que siempre parecía responder a la voluntad de Julián, tronó con tal fuerza que la tierra bajo sus pies vibró, enviando un mensaje claro de que ese suelo no se entregaría sin pelear hasta la última consecuencia. Ante la posibilidad de un conflicto que terminaría en los diarios de la capital y el descubrimiento de un sitio histórico protegido, los agrimensores retrocedieron, murmurando amenazas de juicios que Julián recibió con una leve inclinación de cabeza. Cuando el último vehículo desapareció tras la loma, la comunidad estalló en un grito contenido, pero Julián no celebró. Sabía que la victoria era apenas un respiro en la larga batalla contra la modernidad. Esa noche, mientras la tía preparaba un guiso de cordero para todos los que habían ayudado, Valeria se acercó a Julián, que miraba las brasas con una melancolía que ella nunca le había visto. Él confesó que proteger el rancho era lo único que le quedaba para no olvidar quién era, pero que verla a ella y al niño defenderlo con la misma garra le había dado un nuevo propósito que iba más allá de la propiedad de la tierra. Sin embargo, la alegría del triunfo se vio empañada cuando, al cerrar la tranquera, Julián encontró un sobre negro clavado en el poste principal con un cuchillo que no pertenecía a nadie de la zona. Era una citación personal del hermano de Valeria, quien ahora, despechado y en la quiebra, amenazaba con revelar un secreto de la juventud de Valeria que ella había jurado llevarse a la tumba. El pasado, como una sombra que nunca termina de morir, regresaba para golpear el punto más débil de su nueva felicidad, obligándola a elegir entre confesarle la verdad a Julián o dejar que su hermano destruyera todo lo que habían construido. Valeria sintió que el aire se volvía de plomo mientras sostenía ese sobre negro, sintiendo el filo del cuchillo todavía vibrando en la madera del poste. El secreto que su hermano amenazaba con revelar no era una cuestión de dinero ni de tierras, sino algo que quemaba como ácido en su memoria, la verdadera razón por la que había huido de la ciudad años atrás, antes de conocer a su esposo traidor. En su juventud, para salvar a su madre de una enfermedad terminal, Valeria se había visto obligada a trabajar para un prestamista oscuro, entregando información sobre las rutas de comercio que su familia manejaba. Esa mancha de deslealtad hacia su propia sangre era lo que su hermano pensaba usar para destruir la confianza que Julián le tenía. Miró hacia la casa grande, donde la luz de la chimenea proyectaba sombras acogedoras, y se preguntó si ese hombre que valoraba la lealtad por encima de la vida misma sería capaz de perdonar que ella alguna vez fue cómplice de algo tan bajo. El miedo a perder el respeto de Julián era más grande que el miedo a la pobreza o al destierro, y durante toda la cena, Valeria no pudo probar bocado, sintiendo que cada palabra de cariño de Julián era una flecha de culpa clavada en su pecho. La noche se estiró como una agonía de sombras, y cuando la casa finalmente quedó en silencio, Valeria se levantó y se dirigió al pequeño escritorio donde Julián guardaba sus pocas pertenencias. Allí, junto a las escrituras quemadas y el baúl de los recuerdos, Valeria dejó la carta de su hermano, pero antes escribió debajo una confesión completa de sus errores pasados. No quería que él se enterara por un chantaje. Quería que la verdad fuera el último sacrificio antes de que la sombra de su hermano llegara al rancho. Al amanecer, encontró a Julián sentado frente al escritorio con la carta en la mano y el rostro endurecido por una expresión que Valeria no pudo descifrar. Él no le gritó, ni la echó, simplemente se levantó y le pidió que lo acompañara al galpón donde guardaban las herramientas pesadas. Valeria caminó con las piernas flaqueando, convencida de que ese era el final de su vida en el rancho El Olvido, pero al entrar, se encontró con algo que la dejó muda. Julián había sacado un hacha vieja y pesada,
pero no para atacar, sino para derribar una pared falsa del fondo que revelaba un escondite lleno de fusiles de la época de la guerra. Mirándola fijamente, Julián le dijo que todos en la sierra tenían pecados que ocultar y que lo que ella hizo por su madre no era una mancha, sino una prueba de su amor, y que ahora, si su hermano quería venir a remover el pasado, se encontraría con un hombre que no solo sabía de lealtad, sino también de cómo defender a su familia con el fuego de la justicia. La revelación de Julián dejó a Valeria sin aliento. El hombre que ella creía un simple protector rural era en realidad un guardián de secretos mucho más profundos que los suyos. Julián acarició el metal frío de uno de los fusiles y le explicó que aquel arsenal no era para el ataque, sino la herencia de una resistencia que su familia había mantenido durante generaciones contra quienes intentaban arrebatarles la dignidad. El mensaje del hermano de Valeria ya no era una amenaza de chisme, sino una declaración de guerra que Julián estaba más que dispuesto a aceptar. Mientras tanto, en las sombras del monte que rodeaba el rancho El Olvido, el hermano de Valeria, un hombre consumido por las deudas de juego y el resentimiento, reunía a un grupo de mercenarios sin escrúpulos, prometiéndoles las tierras y el ganado de Julián a cambio de sacar a la traidora y a su hijo del camino. No buscaba justicia ni honor, buscaba el botín que creía que le pertenecía por derecho de sangre. Valeria, sintiendo que la tormenta que se avecinaba sería de plomo y no de agua, comenzó a preparar el refugio en el sótano de la casa principal, asegurándose de que Gabriel y la tía estuvieran a salvo, mientras Julián se apostaba en la entrada del potrero, esperando bajo la luz de una luna que parecía teñirse de rojo. La primera señal del ataque llegó con el crujido de una rama seca y el relincho ahogado de un caballo cerca de la tranquera. Julián no disparó, dejó que el enemigo se confiara, permitiendo que el hermano de Valeria avanzara hasta el centro del patio, iluminado apenas por las brasas que aún ardían en el fogón exterior. Cuando el hombre comenzó a gritar sus demandas, exigiendo que Valeria saliera a enfrentar su pasado, Julián emergió de la oscuridad como un espectro de justicia antigua. Antes de que el hermano pudiera siquiera levantar su arma, un estruendo sacudió la sierra, pero no fue un disparo, sino una explosión controlada que Julián había colocado en el puente de acceso, dejando a los mercenarios aislados y atrapados en el barro. El hermano, viéndose solo y rodeado por la presencia imponente de Julián, intentó usar su última carta. Comenzó a gritar a viva voz los pecados de Valeria para que todos los peones y vecinos lo escucharan. Sin embargo, nadie se movió. Uno a uno, los hombres del campo salieron de entre los árboles, con sus propios focos y herramientas, demostrando que en el rancho El Olvido la lealtad se ganaba con actos y no con la sangre que uno decía tener en las venas. El hermano de Valeria, humillado y vencido por el silencio sepulcral de quienes lo despreciaban, comprendió que había perdido mucho más que una herencia. Había perdido el derecho a ser llamado hombre en esa tierra de valientes. El hermano de Valeria, temblando de rabia y cobardía, retrocedió hacia la oscuridad mientras los paisanos lo rodeaban sin decir una palabra, creando un círculo de desprecio que pesaba más que cualquier cadena. Julián bajó el arma lentamente y, con un gesto de la mano, ordenó que lo sacaran de la propiedad y lo escoltaran hasta los límites de la provincia, advirtiéndole que si volvía a pisar el rancho El Olvido, no sería la ley de los hombres la que lo recibiría, sino la justicia de la tierra que no perdona a los traidores. Valeria salió de la casa con Gabriel en brazos, viendo cómo la silueta de su hermano desaparecía para siempre entre los montes, llevándose consigo el veneno de un pasado que ya no tenía poder sobre ella. La paz regresó al rancho, pero era una paz distinta, más madura y sólida, cimentada en la verdad compartida y en la certeza de que nada podía quebrantar el vínculo que se había forjado entre la leña y el fuego de aquel hogar. Sin embargo, cuando el sol empezó a asomar tras los cerros, Julián notó que la tía no había salido a recibir la noticia del triunfo, y al entrar en la habitación de la anciana, la encontró sentada en su mecedora con una sonrisa plácida, pero con la mirada fija en un punto infinito del horizonte. Su corazón, que había resistido lo suficiente para ver a su sobrina a salvo, se había apagado suavemente con el primer rayo de luz.
El entierro de la tía fue una ceremonia sencilla bajo el gran ombú que custodiaba la entrada del rancho, donde todos los vecinos se reunieron para rendir homenaje a la mujer que había traído la verdad cuando más se necesitaba. Valeria lloró en el hombro de Julián, sintiendo que con la partida de su tía se cerraba el último eslabón de su vida anterior, pero al mirar a Gabriel, que jugaba con una rama seca en el pasto, comprendió que la muerte era solo una parte del ciclo que alimentaba la vida en el campo. Julián, en un gesto de respeto supremo, talló el nombre de la anciana en la piedra más alta del hito que habían defendido contra los ingenieros, declarando que ella sería ahora la guardiana eterna de esas tierras. Pasaron los meses y el verano trajo una cosecha abundante que permitió al rancho prosperar como nunca antes, convirtiéndose en un refugio para otros desamparados que llegaban buscando una oportunidad. Pero una tarde de calor sofocante, un carruaje de lujo que no pertenecía a la zona se detuvo frente a la tranquera, y de él bajó un hombre de traje negro y galera que preguntaba por el propietario legal del rancho El Olvido, alegando que traía un testamento secreto que Julián no sabía que existía y que ponía en duda todo lo que creían saber sobre el origen de esa propiedad. El hombre del traje negro desplegó un documento oficial que brillaba bajo el sol como una amenaza, mientras Julián y Valeria lo observaban con una mezcla de sospecha y cansancio. Según el testamento que aquel abogado sostenía, el rancho El Olvido no pertenecía únicamente a la línea de sangre de Julián, sino que había sido el fruto de una sociedad secreta formada hace un siglo entre su abuelo y un misterioso inversionista de la capital que nunca reclamó su parte. Ahora, los descendientes de aquel hombre, enfrentando la ruina, exigían la venta inmediata de las tierras para cobrar una deuda que los intereses habían convertido en una suma astronómica, imposible de pagar para cualquier productor rural. El abogado, con una sonrisa gélida, le informó a Julián que tenían 30 días para desalojar la propiedad o presentar el pago total en oro, algo que en esas tierras de trueque y sudor sonaba como una burla cruel del destino. Valeria sintió que el mundo se le escapaba de las manos una vez más, justo cuando habían vencido al hermano traidor y a los ingenieros de la ruta. La burocracia de los escritorios de la ciudad venía a cobrar una factura que ni siquiera sabían que existía. Julián no se inmutó, pero sus nudillos se pusieron blancos al apretar el poste de la entrada, mientras el abogado regresaba a su carruaje con la suficiencia de quien sabe que tiene la ley de su lado. Esa noche, el silencio en la mesa fue más pesado que en los días de la tormenta. Ni siquiera el balbuceo de Gabriel lograba romper la tensión que envolvía el comedor. Valeria, buscando desesperadamente una salida, recordó las historias que su tía le contaba sobre un sótano oculto debajo de la cabaña de adobe, un lugar que no figuraba en los planos y que Julián siempre había evitado mencionar. Convencida de que allí podría estar la clave para salvar su hogar, Valeria esperó a que Julián se durmiera y, armada con una sola vela y el hacha de cortar leña, se dirigió a la vieja construcción donde todo comenzó. Al levantar las tablas podridas del suelo, descubrió una escalera de piedra que descendía hacia una oscuridad absoluta, donde el aire olía a tierra antigua y a secretos que llevaban 100 años esperando a ser desenterrados por alguien con el coraje suficiente para enfrentar la verdad. Antes de que Valeria ponga un pie en ese abismo que podría cambiar el destino del rancho para siempre, quiero recordarte que si esta historia te tiene atrapado, tu apoyo es fundamental. Comparte este relato en tus redes y ayúdanos a que Historias del Rancho Viejo llegue a cada rincón del mundo. Valeria descendió por los escalones de piedra, sintiendo como el frío del subsuelo le calaba los huesos mientras la llama de su vela bailaba con una corriente de aire que no debería existir. Al llegar al fondo, se encontró en una pequeña cámara de ladrillo cocido, llena de estantes que sostenían libros de contabilidad devorados por el tiempo y frascos de botica cubiertos de polvo. En el centro de la habitación, sobre una mesa de madera de roble que parecía intacta, descansaba una caja de metal con el escudo de armas de la familia de Julián. Con las manos temblorosas, Valeria forzó la cerradura con la punta del hacha y, al abrirla, no encontró monedas de oro ni joyas, sino una serie de cartas firmadas por el inversionista de la capital. Al leer las primeras líneas, sus ojos se llenaron de lágrimas de incredulidad,
La supuesta deuda no solo había sido pagada décadas atrás, sino que el socio capitalista le debía al abuelo de Julián una suma inmensa por la protección de su familia durante las guerras civiles. El abogado de la Galera Negra no buscaba cobrar una deuda justa, sino perpetrar una estafa histórica basada en documentos que él mismo había ocultado de los archivos públicos. Valeria comprendió que tenía en sus manos el arma definitiva para salvar el rancho El Olvido, pero justo cuando se disponía a subir, escuchó el crujido de las tablas del piso arriba y el sonido de unas botas pesadas que no eran las de Julián, dándose cuenta de que el abogado no había venido solo y que alguien la había seguido hasta el corazón de su secreto. El hombre que bajó a la cámara no era otro que el asistente del abogado, un tipo de mirada torva que sostenía un revólver con mano experta. No quería las cartas para devolverlas a la ley, quería quemarlas allí mismo para que el fraude pudiera completarse sin testigos ni pruebas. Valeria retrocedió contra la pared de piedra, apretando la caja metálica contra su pecho, mientras el hombre avanzaba con una sonrisa siniestra, burlándose de la ingenuidad de una mujer de campo que creía poder derrotar a los poderosos de la ciudad con un puñado de papeles viejos. Sin embargo, lo que el intruso no sabía es que en ese sótano el aire era inflamable debido a los vapores de los viejos frascos de botica que se habían roto con los años. En un movimiento desesperado, Valeria lanzó la vela encendida hacia una mancha de aceite en el suelo, provocando una llamarada instantánea que cegó al atacante. En medio de la confusión y el humo, Valeria logró trepar por la escalera justo cuando Julián aparecía en la entrada de la cabaña, alertado por el olor a quemado. Julián no perdió un segundo. Mientras ella salía a rastras con la caja bajo el brazo, él selló la entrada del sótano con una pesada viga de quebracho, dejando al estafador atrapado en la oscuridad que él mismo había ayudado a crear. La victoria estaba cerca, pero el fuego empezaba a lamer las paredes de adobe de la cabaña que había sido su primer refugio, obligándolos a elegir entre salvar la evidencia que los haría libres o salvar el edificio donde nació el milagro de su familia. Las llamas comenzaron a trepar por las vigas secas de la cabaña con un hambre voraz, llenando el aire de chispas y un humo negro que dificultaba la respiración. Valeria miraba con desesperación las paredes que la habían cobijado en su noche más oscura, pero Julián, con una claridad nacida de 1000 batallas contra la adversidad, le arrebató la caja metálica y la empujó hacia afuera, justo antes de que el techo colapsara con un estruendo que sacudió la tierra. El asistente del abogado quedó sepultado bajo el adobe y el fuego, llevándose consigo la última sombra de la ciudad que pretendía profanar el rancho. Mientras la construcción se convertía en una pira de brasas, Julián y Valeria se quedaron abrazados bajo la luz de la luna, viendo cómo su primer refugio desaparecía, pero sabiendo que en sus manos tenían la verdad que ningún abogado podría destruir. Las cartas revelaban no solo que la deuda era inexistente, sino que el abuelo de Julián había salvado al inversor de una ejecución segura, ganándose el derecho eterno sobre cada hectárea de ese suelo. El rancho El Olvido ya no era un terreno en disputa, era una fortaleza legal protegida por la sangre y la gratitud de un siglo de historia. Al día siguiente, cuando el abogado regresó con su carruaje y una escolta policial para ejecutar el desalojo, se encontró con una escena que no esperaba. Julián lo esperaba en la tranquera, pero no con fusiles, sino con el juez de paz del pueblo y los documentos originales que Valeria había rescatado del sótano. Al ver las firmas y el sello oficial de la presidencia de aquel entonces, el rostro del abogado se puso del color de la ceniza y sus manos comenzaron a temblar de forma incontrolable. El juez, un hombre que respetaba el honor de la sierra por encima de las leyes de escritorio, ordenó la detención inmediata del estafador por falsificación de documentos y extorsión, mientras los vecinos del rancho observaban desde sus caballos con un silencio que dictaba sentencia. El abogado fue llevado encadenado en su propio carruaje de lujo, dejando atrás un rastro de polvo que el viento del campo se encargó de borrar en pocos minutos. Valeria, con Gabriel en brazos y Julián a su lado, caminó hacia las ruinas humeantes de la cabaña y, en un gesto de renovación, colocó la primera piedra de lo que sería un nuevo salón para el rancho,
demostrando que aunque las paredes caigan, la verdadera casa es la que se construye sobre la roca de la verdad y el sacrificio. Sin embargo, mientras removían los escombros, Julián encontró un objeto que el fuego no había podido tocar, un relicario de oro que no pertenecía a su familia ni a la de Valeria, y que sugería que la historia del rancho El Olvido tenía un origen mucho más noble y peligroso de lo que cualquiera de ellos se hubiera atrevido a imaginar. Julián sostuvo el relicario de oro entre sus dedos curtidos, limpiando la ceniza con el borde de su poncho. Al abrirlo bajo la luz cruda del mediodía, un retrato en miniatura de una mujer con corona y un sello de lacre rojo con el emblema de una casa real europea quedaron al descubierto. Aquel objeto, que había sobrevivido al incendio que devoró la cabaña de adobe, no era una simple joya, era la prueba de que el rancho El Olvido no había sido fundado solo por colonos, sino que había servido como el último escondite de un linaje que huía de las revoluciones del viejo continente. Valeria sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el viento de la sierra. Si la noticia de ese relicario salía de los límites del potrero, el rancho dejaría de ser el blanco de estafadores de poca monta para convertirse en el epicentro de una cacería internacional de tesoros y títulos. Julián, sin decir una palabra, guardó la joya en su bolsillo y miró hacia los cerros lejanos, comprendiendo que el silencio que tanto había cultivado no era solo una elección personal, sino un mandato ancestral que ahora recaía sobre sus hombros y los de la mujer que el destino le había puesto en el camino. La reconstrucción del rancho comenzó con una urgencia que rayaba en la obsesión. Julián contrató a los mejores picapedreros de la zona para levantar un muro de piedra alrededor de la casa principal, mientras Valeria organizaba los archivos recuperados de la caja metálica, tratando de encontrar el hilo que conectaba a los abuelos de Julián con la mujer del relicario. A medida que excavaban los cimientos del nuevo salón, descubrieron que debajo del adobe quemado había túneles revestidos de piedra tallada que conectaban con los sótanos de la casa grande, formando una red de escape diseñada para resistir asedios prolongados. Gabriel crecía entre el sonido de los martillos y el aroma de la cal, ajeno a que el suelo por el que gateaba guardaba secretos que podrían hacer caer gobiernos. Sin embargo, la paz se vio amenazada cuando un grupo de extranjeros, alegando ser historiadores y geólogos, acampó en las cercanías del río que cruzaba la propiedad, pidiendo permiso para realizar estudios sobre la calidad del agua, pero portando equipos que parecían más aptos para detectar metales preciosos que para medir la pureza del arroyo. Julián les negó la entrada con la misma firmeza con la que se enfrentó a los agrimensores, pero esa misma noche, los perros del rancho comenzaron a aullar de una forma que Valeria solo había escuchado antes de que la tragedia golpeara a su puerta. Julián se calzó las botas y tomó el Remington, saliendo al patio en medio de una neblina que parecía de algodón. Los perros no ladraban hacia la entrada, sino hacia el viejo pozo de agua que estaba en desuso desde antes de que Valeria llegara al rancho. Al acercarse, notó que la pesada tapa de piedra había sido movida y que unas cuerdas de nylon, modernas y brillantes, descendían hacia la oscuridad. Aquellos supuestos historiadores no buscaban agua, buscaban la entrada secundaria a los túneles que Valeria había descubierto bajo las ruinas. Sin dudarlo, Julián cortó las cuerdas con su facón y se apostó a un lado del brocal, esperando el sonido de la desesperación desde el fondo. Valeria salió de la casa con una lámpara de queroseno, y al iluminar el interior del pozo, vieron los rostros de dos hombres atrapados abajo, rodeados de equipos electrónicos que parpadeaban con luces rojas y verdes. No eran científicos, eran buscadores de fortunas que trabajaban para la misma red que el abogado estafador, pero con recursos mucho más peligrosos. Antes de que el suspenso termine de asfixiarnos, dinos en los comentarios, ¿crees que hay secretos que es mejor dejar enterrados para siempre o la verdad debe salir a la luz sin importar el costo? Tu participación es lo que mantiene vivo este fogón de historias. Julián no los sacó de inmediato. Los dejó pasar la noche en la humedad del pozo para que entendieran que en el rancho El Olvido la tierra tiene dueños que no duermen. Al amanecer, con la ayuda de los peones más leales, los izaron uno a uno,
confiscando sus mapas satelitales y sus detectores de metales. Los hombres, temblando de frío y humillación, confesaron que el relicario de oro que Julián encontró era la pieza faltante de un mapa que conducía a una cámara acorazada oculta bajo la montaña, donde se rumoreaba que la nobleza exiliada había guardado las reservas de oro de un reino desaparecido. Julián rompió los equipos contra una piedra y les advirtió que si volvían a ver sus sombras cerca de la sierra, no habría pozo que los salvara de la justicia del monte. Valeria, al revisar los mapas confiscados, se dio cuenta de algo aterrador. El túnel no terminaba en el rancho, sino que pasaba por debajo de la casa y seguía hacia la cordillera, terminando en una cueva que figuraba en las leyendas locales como la Boca del Diablo. Justo cuando pensaban que habían ganado la partida, un estruendo sordo vibró bajo sus pies, y una columna de humo empezó a salir de la chimenea de la casa grande, a pesar de que el fuego estaba apagado, indicando que alguien, o algo, acababa de activar un mecanismo centenario que había permanecido dormido desde la fundación del rancho. El suelo vibró con un gemido metálico que pareció subir desde las entrañas mismas de la montaña, y Valeria corrió hacia la cuna de Gabriel, protegiéndolo con su cuerpo mientras los cuadros de la sala se sacudían violentamente. Julián entró a la casa grande con el arma en alto, pero se detuvo en seco al ver que la pesada placa de hierro del hogar, aquella que nunca se había movido en 100 años, se había desplazado hacia un lado, revelando una escalera de caracol que descendía en una espiral infinita hacia las profundidades del cerro. El humo que salía de la chimenea no era de leña quemada, sino un polvo milenario, seco y acre, que indicaba que el aire de las cavernas inferiores acababa de ser liberado. Sin mediar palabra, Julián encendió una antorcha de resina y miró a Valeria con una determinación que ella conocía bien. No podían dejar que ese mecanismo quedara abierto, pues cualquier curioso o mercenario que rondara la zona podría entrar y destruir el secreto que sus antepasados habían jurado proteger. Valeria, sabiendo que no podía dejarlo solo en ese abismo, confió al pequeño Gabriel al cuidado de los peones más leales y, tras ajustar su cinturón y tomar una lámpara, siguió a Julián hacia el corazón oscuro de la montaña, dejando atrás la seguridad del mundo que conocían. A medida que descendían, las paredes de tierra daban paso a bloques de granito perfectamente tallados, decorados con relieves que contaban la historia de un éxodo masivo a través del océano. El aire se volvía cada vez más frío y cargado de un magnetismo que hacía que los vellos de sus brazos se erizaran. Al llegar a la base de la escalera, se encontraron en una antecámara circular donde el agua de un manantial subterráneo corría por canales de mármol, alimentando un mecanismo de relojería gigante que aún funcionaba con la fuerza del río interno. No era oro lo que brillaba en los rincones, sino miles de cristales de cuarzo que reflejaban la luz de sus antorchas, creando un espectáculo de estrellas subterráneas que los dejó sin aliento. En el centro de la sala, sobre un pedestal de obsidiana, descansaba una corona de hierro y plata, rodeada de pergaminos sellados que contenían las leyes de un reino que el mapa del mundo había decidido olvidar. Pero el asombro se convirtió en terror cuando escucharon el eco de unos pasos rítmicos que venían del túnel opuesto, el que conectaba con la Boca del Diablo, y comprendieron que los buscadores de tesoros no eran los únicos que conocían el secreto. Alguien que llevaba toda la vida esperando este momento estaba a punto de entrar en la cámara, reclamando un derecho de sangre que pondría a Julián y Valeria frente al desafío más grande de sus vidas. La silueta que emergió de la oscuridad no era la de un mercenario, sino la de un hombre anciano, vestido con ropajes que parecían haber pertenecido a otra época, cargando un báculo de madera de caldén que golpeaba rítmicamente contra el suelo de piedra. Valeria sintió que el corazón se le detenía al reconocer, en los rasgos de aquel desconocido, un parecido asombroso con las fotos amarillentas del abuelo de Julián que colgaban en la casa principal. Era como si el pasado mismo hubiera cobrado vida para reclamar su trono de sombras. El hombre se detuvo a pocos metros de la corona y, con una voz que vibraba con el peso de los siglos, reveló que él era el último guardián del linaje exiliado, y que la apertura del mecanismo no había sido un accidente, sino el llamado final para que Julián aceptara su verdadera herencia.
No buscaba el oro, sino a aquel que fuera capaz de portar el secreto sin corromperse, alguien que hubiera demostrado su valor protegiendo a los desamparados y manteniendo el fuego encendido en las noches más negras. Julián, apretando el fusil con manos temblorosas, retrocedió un paso, rechazando la idea de que su vida de peón y dueño de rancho fuera apenas una máscara para un destino de sangre real que nunca pidió ni deseó. El guardián extendió su mano hacia la corona, y en ese instante, los cristales de cuarzo de las paredes comenzaron a emitir un zumbido agudo que hacía vibrar los dientes, mientras el agua de los canales de mármol se tornaba de un azul eléctrico. Valeria comprendió que el mecanismo no era solo un reloj, sino un sistema de defensa que, de no ser desactivado por el heredero legítimo, colapsaría toda la montaña sobre el rancho El Olvido, borrando del mapa tanto el tesoro como la familia que ella tanto amaba. El anciano les advirtió que el tiempo de las dudas se había terminado, pues los mercenarios que habían escapado del pozo ya estaban guiando a una fuerza militar privada hacia la Boca del Diablo, dispuestos a volar la entrada si era necesario para saquear la cámara. Julián miró a Valeria, buscando en sus ojos la respuesta que su mente no podía encontrar, y vio en ella la misma fuerza que la hizo saltar de aquel caballo estando embarazada para salvar su vida. Comprendió que el honor no estaba en los títulos, sino en la capacidad de sacrificarse por los suyos. Antes de que Julián tome la decisión que podría sellar el destino de la sierra para siempre, te pedimos que nos cuentes. ¿Dejarías atrás tu vida sencilla por un destino de poder y riquezas? ¿O preferirías quemar el tesoro para salvar tu libertad? Tu respuesta es el alma de nuestra comunidad en Historias del Rancho Viejo. Julián soltó el fusil, dejando que el metal chocara contra el mármol con un estruendo seco que resonó en toda la bóveda. No se acercó a la corona para reclamarla, sino para tomar los pergaminos sellados que la rodeaban. Con un movimiento rápido y certero, los acercó a la llama de su antorcha, viendo cómo el fuego devoraba siglos de linajes, títulos y ambiciones que solo habían traído dolor y persecución a su familia. El guardián anciano ahogó un grito, pero Julián lo interrumpió con una voz que no admitía réplicas. Su verdadera corona era el sudor de su frente, su reino era el rancho El Olvido y su único tesoro era la mujer y el niño que lo esperaban arriba. Al quemar los documentos, el mecanismo de cuarzo comenzó a girar en sentido contrario, y el zumbido eléctrico se transformó en un murmullo pacífico. El anciano, al ver la determinación en los ojos de Julián, bajó la cabeza en señal de respeto, comprendiendo que la mejor forma de proteger el secreto no era gobernarlo, sino destruirlo para siempre. De repente, una explosión lejana sacudió la montaña, enviando una lluvia de polvo desde el techo. Los mercenarios habían llegado a la Boca del Diablo y estaban forzando la entrada con dinamita. Julián tomó a Valeria de la mano y, junto al anciano guardián, corrieron hacia la escalera de caracol mientras las paredes de la cámara secreta empezaban a ceder bajo el peso del cerro. Al salir al salón de la casa grande, Julián empujó la pesada placa de hierro del hogar de vuelta a su sitio y, con la fuerza de un hombre que lucha por su vida, la soldó con las herramientas de fragua que tenía a mano, sellando la entrada para siempre bajo toneladas de adobe y piedra. Cuando los mercenarios finalmente lograron entrar a la caverna desde el otro lado, solo encontraron un derrumbe masivo de granito y cuarzo que había sepultado la corona y el oro bajo el corazón indomable de la sierra. El rancho El Olvido volvía a ser simplemente un pedazo de tierra fértil, pero ahora estaba libre de sombras, protegido por un hombre que prefirió ser libre antes que ser rey, y por una mujer que encontró en el silencio del campo la voz más fuerte de su destino. Con el primer rayo de sol, Julián y Valeria se sentaron en el porche a ver cómo la vida seguía su curso, sabiendo que algunas historias terminan para que otras, mucho más verdaderas, puedan comenzar. Los días que siguieron fueron de una calma profunda, de esa que solo se siente cuando las cuentas con el pasado quedan saldadas. El grupo de mercenarios y los falsos historiadores abandonaron la zona al verse derrotados por la propia montaña, convencidos de que el tesoro no era más que una leyenda sepultada por un derrumbe natural. Julián, con la mirada perdida en los potreros,
decidió que las piedras del viejo hito y los restos de la cabaña quemada serían la base de un nuevo granero, uno que guardaría el fruto del trabajo y no secretos de sangre real. Valeria, por su parte, encontró en la cocina de la casa grande su propio reino. Allí, entre el aroma del pan casero y el vapor de las ollas, terminó de sanar las heridas que el abandono y la traición le habían dejado. Gabriel empezó a dar sus primeros pasos firmes sobre la tierra que ahora le pertenecía por derecho de amor, no de papel, y el rancho El Olvido floreció con una fuerza que los vecinos de la sierra calificaron de milagrosa. Sin embargo, el destino todavía guardaba una última carta bajo la manga, una que no venía con armas ni con leyes, sino con la forma de un forastero que llegó al atardecer, montando un caballo exhausto. No era un enemigo, sino un mensajero que traía una pequeña caja de madera enviada desde un puerto lejano, con una nota que solo decía, para el hombre que supo elegir la paz. Dentro, no había oro ni joyas, sino semillas de árboles frutales desconocidos en la región y un mapa de las estrellas que, según decía la carta, guiaba hacia un valle fértil aún por descubrir más allá de la cordillera. Julián y Valeria se miraron, sabiendo que su aventura en el rancho era solo el comienzo de una historia mucho más grande. Queremos agradecerte por acompañarnos en cada bloque de este relato. Tu apoyo ha sido el motor que mantuvo viva esta narrativa. Suscríbete para nuestra próxima gran saga y recuerda que, a veces, para encontrarse, primero hay que perderse en el olvido. El sol se ocultó tras los cerros, bañando el rancho de un naranja encendido, sellando así el final de esta historia, mientras el humo de la chimenea subía lento y sereno hacia un cielo lleno de promesas. Aquel mensajero desapareció en la penumbra del camino tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un rastro de misterio que ni siquiera el viento de la sierra lograba disipar. Julián y Valeria se quedaron en silencio frente a las semillas extranjeras, comprendiendo que aunque habían cerrado la puerta al pasado, el futuro les ofrecía una nueva senda que no estaba marcada por la herencia, sino por la posibilidad de crear algo completamente nuevo. El mapa de las estrellas no señalaba un tesoro de metal, sino un refugio de vida, un valle donde aquellos que buscaban una segunda oportunidad, como lo hizo Valeria en su momento más oscuro, podrían encontrar un suelo donde echar raíces sin miedo a ser perseguidos. El rancho El Olvido dejaba de ser un destino final para convertirse en un faro, en el primer peldaño de una expansión que llevaría la paz de Julián mucho más allá de los límites de sus propios campos. Con el paso de los años, el niño Gabriel creció escuchando las historias del fuego, de la leña y de la madre valiente que cruzó el monte para salvarlo, convirtiéndose en el primer puente entre la tradición del rancho y la esperanza del Valle Nuevo. Valeria escribió cada detalle de su lucha en un cuaderno de cuero, para que nunca se olvidara que el valor no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de proteger lo que es justo frente a la codicia del mundo. Julián, con el cabello ya encanecido por el tiempo pero la espalda recta como un quebracho, solía sentarse bajo el ombú a mirar las estrellas del mapa, sabiendo que su vida había cumplido el propósito más noble, transformar un campo de olvido en un jardín de lealtad. Y así, mientras las sombras de la noche envolvían la sierra, el fuego del fogón seguía ardiendo, recordándole a quien pasara por allí que en este rincón de la tierra, la historia no la escriben los reyes, sino los hombres y mujeres que tienen el coraje de elegir su propio destino.